Esta noche te presentaremos una recopilación de 3 relatos de horror, todos conectados mediante un tema en particular. Después de escuchar el primero, descubrirás de qué tratan los demás. No queda más tiempo que perder, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Tendría 24 años cuando me salí de casa. Omitiré el nombre real de la muchacha que me engañó. Tú puedes llamarla como quieras. Samantha y yo nos conocimos en un concierto de Panteón Rococó por ahí del 2003. Luego de aquella noche lluviosa en el oriente de la ciudad, empezamos a salir. Ambos trabajábamos, por lo que los únicos momentos en que nos podíamos ver eran los fines de semana, y hasta eso ni siquiera teníamos para nosotros el día completo. Creo recordar que ella le ayudaba a su mamá los domingos con un puesto de desayunos en un tianguis. Juraba que estábamos tan enamorados que empezamos a hacer planes de salirnos de casa e irnos a rentar un cuartito. Pasamos 3 tardes de domingo buscando letreros en los balcones de los edificios hasta que se nos hizo. Todo era perfecto en ese sitio, empezando por el precio. Era un lugar pequeño, pero ideal para una pareja que va empezando. Era un diminuto departamento, un cuarto, la sala, un baño, 2 ventanas, una al corredor del edificio y otra a un amplio terreno vacío. Lo buscamos en las orillas del centro histórico para que Samantha estuviera cerca de su familia. Según estaba enterado, ella tenía responsabilidades que no podía evadir. Ignoramos todos los defectos que tenía el edificio solo para ya estar juntos, viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama. Cuando llegó el día, Samantha no apareció, se arrepintió, me mintió, me dijo que no estaba lista para salirse de su casa. La realidad era otra. Ella había estado hablando con alguien de su trabajo, con un compañero que le prometió cosas que, así como ella a mí, no le pudo cumplir. En fin, el karma. El caso es que yo ya me había salido de casa, ya me había llevado mis cosas a ese departamento que de un momento a otro se volvió frío, solitario y triste. Lo que en un principio me parecía maravilloso, ahora se me hacía horrendo. El mejor ejemplo, y de lo que te voy a hablar principalmente, era el patio que había a espaldas del edificio. No era propiamente un terreno baldío, pero no servía de nada, no se ocupaba en ningún momento. Desde el 5º piso se veía un predio amplio, vacío, con un pequeño parche de pasto y 2 árboles en una esquina, pero mayormente cubierto de polvo. De un principio pensé que le correspondía a una vieja capilla cuyos muros de piedra se alzaban enormes y que oscurecían dicho terreno desde las 4 de la tarde. Examinándolo bien, me di cuenta que era el traspatio de varios negocios que había en la otra calle. Durante un par de semanas no vi a nadie ni escuché ruido proveniente de ese lugar. Sinceramente no le había puesto demasiada atención, lo único que pensaba a veces era en lo muy desperdiciado que estaba el terreno, en lo bien que se vería un jardín con árboles, una fuente y un círculo de bancas. Ni siquiera lo imaginaba para mi uso personal, a veces deseaba que me llegara un poco del frescor de la vegetación. Una noche, algo me despertó. Abrí los ojos y me encontré con un cuarto vacío, sin muebles, sin cortinas, sin calor humano. No volví a dormir porque me puse a calcular cuánto tiempo más aguantaría solo en ese sitio. En mi cabeza hice cuentas de si me alcanzaría el dinero para pagar el siguiente mes de renta. Me sentí triste, pero no me daban ganas tampoco de regresar a vivir con mis padres. Entonces, de algún lugar fuera del departamento, vinieron las risas.
En un inicio decidí ignorarlas, pero luego dejaron de ser solo risas infantiles. De un momento a otro se convirtieron en sonoras carcajadas. Miré la hora y me di cuenta de que no era momento para estar escuchando a un par de niños jugar. El eco que provocaban las risotadas me mostró que éstas venían del patio, del predio vacío a espaldas del edificio. Me levanté para cerrar la ventana, pero no pude evitar mirar hacia el oscurecido terreno. Ahí, al centro, un niño y una niña jugaban a la cuerda, retozaban, saltaban, gritaban, se reían de nada. Estuve mirando un rato, esperando ver si había algún adulto cerca, una puerta abierta, algo que me explicara por qué había dos menores levantados a tan altas horas de la madrugada. Volví a la cama después de un rato y dormí un par de horas más antes de pararme a trabajar. No sucedía tan frecuentemente, pero creo recordar que cada que entraban o se saltaban los niños al patio, me despertaban, terminaba levantado a mitad de la noche y a veces ya no podía volver a dormir. Sus risas burlonas empezaron a irritarme tanto que cada vez deseaba menos vivir en ese espacio. A veces pensaba que ellos hacían ruido para fastidiarme, porque me veían asomado por la ventana, molesto por estar despierto, por tener que estar lidiando con todos mis demonios a esas horas tan solitarias. Una de las cosas que noté es que siempre ocurría a las 3 de la mañana, nunca antes, y por supuesto que jamás de día. Los rostros de los pequeños apenas si eran visibles en las tinieblas. A veces la luna los alumbraba bien, a veces ellos se la pasaban jugando, aunque abajo en ese patio no hubiese más que oscuridad. Una madrugada me di cuenta de que los niños siempre estaban en el patio, solo que no siempre hacían ruido. Lo descubrí una vez que me levanté con unas urgentes ganas de ir al baño. Al volver, sentí frío en la recámara, por lo que antes de recostarme, cerré la ventana, no sin antes echar un vistazo hacia el misterioso predio. Ahí estaban ellos, tranquilos, callados, sentados en el suelo, recargados en los troncos del par de árboles que estaban plantados en una esquina. Desde la oscuridad de mi cuarto los estuve observando sin moverme, tratando de no llamar su atención, pensando en que se levantarían y se pondrían a hacer ruido. Siempre traían la misma ropa, ella con un vestido que entonces no podía distinguir si era gris o azul y un moño al final de su trenza larga y brillosa. Él con un pantalón corto y un saquito oscuro con botones dorados. Lo de ambos parecía uniformes de internado. A partir de esa ocasión siempre me asomaba al patio cuando me despertaba de madrugada y siempre los ubicaba en el mismo sitio, a excepción de aquellas veces en que los veía y los escuchaba armar escándalo a mitad del predio. Por la mañana o en las tardes, cuando volvía de trabajar, también me asomaba, pero mi vista no hallaba nada ni a nadie. Para ser honesto, me intrigaba bastante saber por qué todas las noches esos niños aparecían en el patio. Quería creer que no tenían dónde dormir o dónde pasar la noche, sin embargo, no era algo que me hiciera tanto sentido. Aún así no pensaba demasiado en ello, había aprendido a que no me quitara el sueño, a vivir con esa extraña realidad que de alguna manera tocaba en un punto con la mía. No fue buscando la respuesta que la encontré. Una tarde volví del trabajo para encontrar varios letreros pegados en los postes de luz. Eran anuncios del gobierno donde se avisaba que se reencarpetarían las calles, por lo que se pedía a los habitantes de dicha zona que retiraran sus vehículos de las orillas bajo riesgo de que fueran llevados por la grúa al corralón.
Cuando empezaron los trabajos, cerraron ciertas calles, por lo que no tuve de otra más que modificar mi ruta de llegada al departamento. Una tarde, caminando por una delgada acera a la vuelta de mi domicilio, encontré una tienda de antigüedades. Lo que vi me quitó el aliento, además del sueño por varias noches. En la vitrina del local, entre un montón de objetos de colección, relojes, tocadiscos, carpetas con monedas y placas, estaban dos muñecos, un niño y una niña. Eran de madera, con uniformes escolares. El niño tenía un pantalón corto y un saquito con botones dorados. La niña portaba el mismo uniforme, los moños y el peinado que desde lejos les veía en el patio. Esa tarde lo estuve pensando, dándole muchas vueltas, aterrorizado por la simple idea de que eran un par de muñecos los que hacían ruido en las noches a espaldas de mi edificio. Quise convencerme de que tal vez eran réplicas de los hijos del dueño de la tienda. Tan pronto como tuve la oportunidad de asomarme por la ventana, los encontré en su mismo sitio, recargados en los secos árboles del enorme predio. Ahora que lo sabía, era imposible no verlo. No eran niños, eran muñecos. Los mismos detalles que vi en el aparador también se veían desde lejos y entre las sombras. En el tiempo que viví en ese edificio no hablé con ningún vecino, no me atreví a preguntar a nadie si también los oían, si también los veían, mucho menos a animarlos a que vieran que en el aparador de una tienda había dos niños o dos muñecos iguales. La última vez que miré por la ventana, una semana antes de mudarme de ahí, me pareció ver que ambos, además de estar sentados, como siempre recargados en los troncos de árbol, miraban hacia lo alto, hacia el quinto piso, hacia mi departamento. Ya lo descubriste, hablaremos de antigüedades y de todo aquello de lo que se rodean, de lo que traen oculto, de la energía que vive con ellas. Relato de Adrián Meneses. Si tienes un hijo, un hermano menor o un sobrino, comprenderás a la perfección la situación. Entré con Pepe a la tienda. Él tendría 5 o 6 años. Yo no iba con la intención de comprar algo, solo estaba perdiendo el tiempo en lo que daba la hora para recoger unos estudios en un laboratorio cercano. No estábamos propiamente en una tienda de antigüedades como tal, era más como un bazar de cosas viejas, algunas descuidadas, descompuestas o en mal estado, la mayoría de ellas probablemente sacadas de la basura. Nunca perdí de vista al niño, sin embargo, jamás vi el momento en que él agarró un objeto y lo cargó consigo hasta la salida del local. Habíamos dado unos pasos afuera de la entrada, cuando una señora nos detuvo. Me señaló que el niño en su mano se había llevado algo. Quería perder tiempo, quería que el niño me hiciera una escena frente a todo mundo, pues eso fue precisamente lo que sucedió. Pepe no quería soltar un viejo cinturón que había sacado de una canasta. Para mi fortuna y mi enorme paciencia, un par de monedas bastaron para completar la compra. ¿Para qué un niño quiere un cinto? Recogimos el sobre con los estudios y volvimos a casa. Por la noche, cuando su madre había llevado al niño a la cama, regresé a la planta baja para asegurarme de que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Antes de apagar las luces, pasé a la cocina y cerré la azotehuela.
Le eché un vistazo como siempre, esperando encontrar todo en su lugar, solo que esta vez algo llamó mi atención. Tuve que salir para ver bien de qué se trataba. En una barra de ejercicio que tenía instalada a unos pasos del lavadero de piedra, estaba el cinturón amarrado. Del suelo hasta esa altura había casi 2 metros. Imposible que el niño lo hubiera hecho. Subí a la recámara y le conté a mi esposa lo que había hecho Pepe en el bazar. Ella seguramente no hubiera cedido al berrinche y le habría ordenado que devolviera el cinturón a su lugar. Luego le pregunté si lo había visto, si lo había colgado de la barra de ejercicios. La respuesta me puso a pensar, si no había sido ella, entonces ¿quién puso el cinturón ahí? A la 1 de la mañana todavía no me había ido a dormir. Tenía la televisión encendida, tal vez estaba distraído con el teléfono o con algún libro. El caso es que la pantalla únicamente me servía para que hubiera un poco de ruido en la recámara. De pronto, escuché un golpe metálico. Esa clase de sonido es muy fácil de identificar. Se trataba del tanque de gas. Silencié la televisión inmediatamente esperando escuchar nuevamente aquel ruido. Al cabo de unos segundos volvió a escucharse. Esta vez también se sintió el piso cimbrar. Pensé que podría ser con el vecino. Aún así salí de la recámara y bajé. Caminé hacia la cocina y miré hacia el exterior. El cinturón se había quedado sujeto de la barra de ejercicios. De alguna manera sentía que las paredes seguían vibrando con el golpe reciente. Abrí la puerta de la azotehuela e inspeccioné su interior. Para poder mirar bien, encendí un pequeño foco que se encontraba suspendido sobre la lavadora. En el suelo se podían apreciar marcas, pequeñísimas hendiduras y un poco de polvo provocado definitivamente por un golpe del tanque. Me puse de cuclillas para buscar algo que hubiese podido caer y golpear el cilindro, también para revisar si este no estaba defectuoso, si la presión en el interior lo hubiese hecho tambalearse o saltar. De pronto, en mi espalda sentí un toque. No giré inmediatamente, estaba esperando terminar de inspeccionar el tanque. Mirando de cerca el suelo y los alrededores del cilindro, volví a sentir algo, solo que esta vez sobre mis hombros. Eran un par de pies que se posaban sobre mí. Me llevé un horrible sobresalto e inmediatamente grité y traté de levantarme. Busqué qué era lo que se había posado sobre mí, pero no lo encontré. Me hallé solo en ese espacio, sin embargo, no se sentía que fuese así. Salí enseguida de ahí, cerré la puerta y le puse pasador. Me quedé mirando a través del cristal de la puerta de aluminio, deseando ver de pronto al gato del vecino o alguna otra cosa que no fuera lo que estaba pensando. El cinturón estaba casi al centro de la pieza, colgando de la barra, tieso, sin movimiento, pero de pronto, como si algo o alguien invisible lo hubiese tomado, se tensó y se torció un poco. Retrocedí varios pasos sin dejar de verlo. Estuve así por unos cuantos minutos, pero nada más sucedió. Me armé de valor y volví a salir, esta vez con la intención de quitar el cinturón del tubo de metal. Con rapidez lo retiré, lo metí a una bolsa de basura y antes de cualquier otra cosa, lo saqué de la casa. Con algo de temor, me quedé en la sala un rato esperando a que sucediera cualquier otra situación. Afortunadamente, nada más pasó. A veces pienso en el miedo que me provocan estas situaciones. Es una clase de miedo que se queda corto en comparación con el temor de que a mi familia le ocurra algo.
Recordar lo que vi y sentí me pone la piel de gallina. Sin embargo, no me puedo imaginar a mi hijo o a mi esposa experimentando la misma situación. Se me revuelve el estómago de solo pensarlo. Por eso, sin investigar más y creyendo que dicho objeto había traído algo o alguien siniestro a esta casa, me deshice de él de inmediato. ¿Sabes qué fue lo que más me asustó de toda esta experiencia? Que al día siguiente le pregunté a Pepe por qué había agarrado ese cinturón. Él me respondió que no era un cinturón, que era una correa que un hombre tenía en el cuello y que le apretaba demasiado. Tres. Una tarde llamé a mi hermana a comer. Pasé cerca de su casa y me dieron unas tremendas ganas de pasar a saludarla. Me bajé del camión y caminé unas cuadras en dirección de su domicilio. Toqué el timbre, entré al edificio, golpeé la puerta de su departamento, pero ella nunca salió. Quería sorprenderla ahí mismo, pero creo que lo mejor hubiera sido mandarle un mensaje y preguntarle si estaba en casa. Me dijo que desde temprano la mandaron a la bodega y que se había tenido que quedar un rato más, pero que la esperara porque ya iba en camino. La bodega casualmente está cerca de mi casa, por lo que le dije que mejor me esperara por allá y que en unos 20 minutos llegaba. De vuelta a la parada de autobús, me crucé con una tienda de antigüedades. Me encanta entrar y percibir sus olores, acariciar con la mirada las texturas de madera, de metal, de terciopelo, de todos y cada uno de los objetos que en sitios como ese han sobrevivido al paso del tiempo. Con más calma me hubiera pasado una hora recorriendo la tienda, pero ya tenía mucha hambre. No obstante, en la banqueta, que era hasta donde se había extendido el tendido de objetos, había un espejo. No solo era un bonito espejo con un marco dorado, tenía un precio que bien me podía permitir. En el camión de vuelta a casa me dediqué a pensar en qué pared, en qué parte de la sala o de la recámara lo podría colocar. Mi hermana aguardaba en la entrada. Ella me ayudó a subir el espejo y yo le cargué su mochila. Subimos 3 pisos y entramos. Ambas moríamos de hambre. Lo único que se nos ocurrió en ese momento, lo más cómodo y lo más rápido, fue ordenar una pizza. Me tomaría un baño en lo que llegaba la comida. Luego de que abrí la regadera, escuché la voz de mi hermana entre los ruidos que hacía el agua al golpear el piso y la cortina. Me asomé brevemente afuera del baño pensando en que me estaría preguntando por el dinero para pagarle al repartidor. A gritos le dije que tomara mi cartera de la bolsa que seguro había posado en la mesa del comedor. Mientras me bañaba la escuché hablar, pero como estaba segura de que ella sabía que con el ruido de la ducha yo no la podría escuchar, pensé que estaría hablando por teléfono con alguien. Cuando salí envuelta en la toalla húmeda, la encontré parada frente al espejo. Ella se encontraba hablando con su reflejo. Te juro por mi vida que la mujer que mi hermana tenía de frente, a pesar de que parecía ella, no era ella. En primer lugar, porque yo estaba viendo a mi hermana hablar y la imagen que estaba frente a ella se mantenía estática. Me acerqué un poco para ver si mis ojos no me estaban engañando. Tan pronto como ella sintió que me aproximaba, retrocedió, me miró y creo que también su reflejo me miró. Por horas le estuve tratando de explicar lo que había visto, lo que le había visto hacer. Ella decía que solamente estaba mirándose en el espejo, jamás hablando con nadie, pero yo me pregunto, ¿tanto tiempo?
El espejo no duró ni 2 semanas en casa. Lo tuve que sacar, lo quise devolver, pero no me lo aceptaron. No sé explicar la razón exacta por la que me daba miedo tenerlo, pero a veces me hacía sentir raro pasar cerca de él, como si mi reflejo proyectado en su superficie tuviera otros matices, otra expresión, otra mirada. Trabajar en esta recopilación nos mantuvo todo el tiempo entretenidos imaginando lo que habían experimentado cada uno de quienes mandaron las historias. Les pedimos que si conocen algo similar nos lo hagan llegar a nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. Nos gustaría demasiado hacer un segundo volumen de esta recopilación. Alguien te observa en la oscuridad.